Bien. Primero darles la bienvenida con mucha alegría, porque genuinamente estamos contentas de poder estar acá y de poder ofrecer el programa después de una postergación con la pandemia y con una postergación de este deseo nuestro. Así que en este momento estamos muy contentas de poder ofrecerlo y que estén interesados en participar. Sí. Y sí, vamos a presentarnos primero. ¿Yo? Dale, vos. Bueno, mi nombre es María Julia Pinasco, soy psicóloga y bueno, trabajo desde la psicoterapia con sesiones individuales y me especialicé justamente en mindfulness. Soy instructora de yoga también, así que toda mi carrera la estoy como enfocando en todo lo que es las prácticas contemplativas y un tipo de psicoterapia que se llama ACT, que utiliza mindfulness como herramienta también dentro de las sesiones de psicología. Y bueno, cursamos la formación de instructoras de MBCR con Valen, la arrancamos allá por el 2019. Uh-huh. Así que venimos recorriendo juntas un largo camino de formación y de práctica también, ¿no? Porque la formación es mucha práctica también personal. Hemos hecho retiros de meditación en silencio y bueno, nada, estoy muy feliz también de poder finalmente este va a ser nuestro primer programa que vamos a dictar juntas. Sí. Así que nada, muy feliz. Bueno, mi nombre es Valentina Giraudo, también soy psicóloga, trabajo en una escuela, no trabajo en consultorio en este momento. Y hace varios años que vengo con la práctica de la meditación y también varios años habiendo encargado esta formación que nos permite hoy por hoy, nos habilita a ofrecer el programa. Tuvimos la suerte de poder formarnos acá en Buenos Aires, pero con instructores de la Universidad de Brown, de Estados Unidos. Entonces eso ha sido un privilegio enorme. Y en presencial también, ¿no? Y presencial, previo a la pandemia. Y un gran privilegio porque fue la primera vez que se ofreció en Sudamérica esta formación. Uh-huh. Entonces ha sido un camino realmente hermoso para recorrerlo y poder ofrecerlo desde ahí a ahora. Y empezando con el encuentro de hoy propiamente, les vamos a contar un poco de qué se trata. Vamos a estar aproximadamente 50 minutos en los cuales la idea es que podamos compartirles cuál es la esencia y el corazón del programa. Vamos a presentar el programa junto con su historia, hablar un poco también de qué significa MBSR, esta sigla, qué es el mindfulness, y vamos a hacer una breve práctica porque, bueno, una cosa es explicarlo y otra cosa es practicarlo. Entonces la idea es que podamos pasarlo por el cuerpo y que desde el lugar de la propia experiencia cada uno pueda acercarse a lo que esto es. Vamos a charlar un poco de la logística, esto es las fechas de las clases, los horarios de cursado, la disponibilidad de tiempo que implica hacer el programa y el inicio y el final que va a tener, el compromiso de tiempo que requiere por parte de cada uno y hacia el final sí algún espacio para dudas que pueden ser planteados acá de manera grupal o pueden quedarse después una vez que terminamos y plantear las dudas de manera individual, y para quienes ven el video nos pueden escribir. Uh-huh. Luego si hay alguna pregunta puntual. MBSR es la sigla que se utiliza para nombrar el programa, es la sigla en inglés, también se usa en castellano, es REVAP, programa de reducción de estrés basado en mindfulness. Eso es lo que significa. El programa surge a fines de la década del 70 con un médico, un biólogo molecular, médico emérito de la Universidad de Massachusetts, una persona muy famosa en el ámbito ahora de la psicología y la medicina, que es Jon Kabat-Zinn, que vive, es importante decirlo, vive y es una persona además muy accesible. Él era un meditador y hacia fines de la década del 70 desarrolla este programa de 8 semanas con la intención de acercar a la humanidad un medio posible para que cada uno pueda desarrollar recursos personales que generen mayor bienestar, mayor sabiduría, que pueda servir para prevenir ciertas enfermedades y que pueda servir también como complemento de otros tratamientos médicos. Él funda una clínica de estrés dentro del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts
y empieza a pedirle a los médicos que trabajan ahí que le deriven a los pacientes que de alguna manera se caían por las grietas del sistema. Pacientes que abandonaban los tratamientos o que tenían diversas enfermedades recurrentes, por los cuales la medicina tradicional no podía hacer nada. Y les propone este enfoque que se enmarca dentro de lo que es la medicina del comportamiento, que reconoce un poco, en ese momento era un enfoque bastante novedoso, reconoce el lugar que ocupa lo que pensamos, lo que sentimos, la manera en la que actuamos en las lesiones y en las enfermedades que atravesamos. Entonces, en esto de desarrollar recursos, ya de entrada implica un rol muy activo por parte de los participantes. No es como otro tipo de intervenciones en las cuales uno recibe una indicación o un tratamiento, sí, un abordaje a lo mejor de medicamentos o un abordaje quirúrgico, sino que más bien implica llevar la mirada hacia uno mismo y desarrollar recursos justamente para esto, para poder hacer frente a las situaciones de estrés y a pensarse a uno mismo en relación a los propios patrones de conducta y los patrones que tenemos para relacionarnos con los demás. El programa se expande a nivel mundial a partir de mucha investigación. Se empieza a formar gente para ser instructor del programa, se empieza a investigar. Sobre esa investigación también se hacen algunas modificaciones del formato de allá de principios de la década del 80 y hoy por hoy hay más de 20.000 instructores en el mundo enseñando este programa. Así tal cual. Es como se respeta una currícula que ya la vamos a... Es un programa estandarizado, responde a ciertas normas, tiene un cierto orden lógico. Nosotros como instructoras seguimos ese linaje y no nos movemos de ese programa porque la investigación respecto de los beneficios, que lo vamos a contar un poco hacia el final, respalda este programa, claro, exactamente como lo vamos a ofrecer, ¿sí? Hay muchos otros programas basados en mindfulness, pero puntualmente este es el que más investigación tiene y eso está bueno reconocerlo, ¿sí? Esta es un poco la historia del programa. Nos queda contar qué es mindfulness. Esta palabra medio difícil que yo les decía hace un ratito antes de empezar que va perdiendo un poco su sentido original a medida que la vamos traduciendo, entonces optamos por seguir diciéndola en inglés. Porque tal vez hacer un reconocimiento de esto de que una cosa es el programa con el que vamos a estar trabajando y reuniéndonos y otra cosa es mindfulness en sí mismo, ¿no? Como eso por ahí. La práctica. Bueno, la práctica. Que es lo que vamos a utilizar como herramienta en el programa y es lo que va a atravesar todo el programa. Y que como herramienta se usa en otros ámbitos. Claro. Como dijo Julia hace un rato, en el ámbito terapéutico, en el ámbito educativo. Hoy por hoy está como bastante expandido también en el ámbito de las organizaciones. Total. Para niños también hay programas de mindfulness para niños. Entonces, como mindfulness en sí es como un concepto muy amplio y el programa de reducción de estrés es algo más puntual. Y mindfulness es una práctica, puede ser entendido como una práctica, de hecho lo que vamos a hacer va a ser practicar, y hace referencia a esta palabra al estado de conciencia que surge cuando prestamos atención de manera particular al momento presente, a lo que está sucediendo en este momento presente, intentando observar la tendencia de la mente a emitir juicios, ¿sí? Nuestra mente está permanentemente poniendo en categorías y poniendo nombre a lo que nos va sucediendo. Y además de ponerle nombre, lo categorizamos como bueno, malo, aburrido, divertido, entretenido, lo que sea. Entonces, de alguna manera es entrenar en la mente para darse cuenta de lo que está sucediendo en el momento que está sucediendo, ¿sí? Muchas veces, mientras estamos haciendo algo, mientras nos está pasando algo, estamos pensando en otra cosa. Y esto es un fenómeno natural, es lo que la mente hace naturalmente. Salta de un evento al otro. Podemos estar acá sentados y podemos estar pensando en algo que pasó la semana pasada, en algo que pasó hace 10 minutos, en algo que tenemos planificado hacer, algo que nos quedó pendiente, una discusión que tuvimos, un evento agradable. Nuestra mente puede ir de un lado a otro. La mente de mono. La mente de mono, esta característica de mente de mono. Entonces, lo que intentamos hacer a través de la práctica
es entrenar los procesos atencionales para que podamos recolectar la atención de esos lugares en los que está y llevarlos a un lugar que nosotros elegimos, ¿sí? Reconociendo que la tendencia natural es que vuelva a dispersarse, ¿sí? Pero es posible entrenar los procesos atencionales, y esto también tiene una implicancia en la duración del programa. Por eso el programa dura 8 semanas, porque lógicamente no es un entrenamiento como ningún entrenamiento que se pueda hacer de un día para el otro. Cuando uno va al gimnasio o quiere aprender un deporte, esto lo tiene totalmente claro. No hay nada que el cuerpo adquiera como hábito de un momento para el otro. Porque aparte también la investigación científica ha descubierto que en 8 semanas se producen los cambios a nivel cerebral, ¿no? Físicos. Entonces, esto es muy importante, digamos, ¿no? Como la práctica sostenida durante 8 semanas genera ciertos cambios a nivel neuronal que hacen que esta práctica como que se incorpore y se integre. Bien. Eso es importante. ¿Vamos a practicar? Dale. Vamos a intentar salir de este modo de funcionamiento tan mental, centrado en los pensamientos en los que estamos generalmente a lo largo de todo el día. Y es una exigencia un poco también del estilo de vida que todos tenemos. Y vamos a intentar hacer una breve práctica como para que podamos pasar por el cuerpo de qué se trata esto, ¿sí? Uno puede leer un montón de libros sobre qué es mindfulness y hasta que no practica no sabe lo que es. Y lo ideal es pasarlo por la práctica, porque si yo quiero correr y me compro un libro sobre correr, no voy a tener una experiencia directa, ¿sí? Entonces la invitación es a encontrar una postura. En meditación decimos una postura digna, una postura en la que podamos estar en un estado de alerta, con la espalda erguida preferentemente, si es posible apoyando ambas plantas de los pies en el suelo, reconociendo si hay tensiones que quizás no son necesarias para sostener esta postura, viendo si es posible relajar esas tensiones. Y si les resulta cómodo cerrar los ojos o quizás entrecerrarlos, buscando un punto fijo, unos 45 grados. Cerrar los ojos nos ayuda a retirar un poco la mirada del entorno y llevarla hacia adentro. Y desde allí poder conectar con el campo de las experiencias, llevando la atención hacia las sensaciones que sean más evidentes en este momento. Por ejemplo, el contacto con la silla, el contacto de los pies sobre la tierra. Si la espalda está apoyada, podemos sentir también el contacto con el respaldo de la silla. Intentando llevar poco a poco la atención hacia las sensaciones físicas asociadas a la respiración. Quizás sean más evidentes en las fosas nasales. Y puede allí sentirse el sutil cambio de temperatura entre el aire que ingresa al cuerpo y ese mismo aire cuando sale. Quizás podamos sentir la respiración en la zona del pecho, o en el abdomen. Intentar elegir uno de estos lugares y dejar que la atención descanse allí por unos momentos. Si la atención es difícil dejarla descansar en la respiración, si este no es un lugar accesible ahora, podemos explorar las sensaciones de los pies o de las manos o de cualquier otra zona del cuerpo
en la cual en este momento puedas dejar que tu atención repose. Elegir un lugar cómodo, seguro, accesible. Intentando reconocer los momentos de dispersión, intentando reconocer si la atención se ha alejado de ese lugar elegido, con paciencia, con amabilidad, con una cualidad de amorosidad. Cada vez que nos damos cuenta, regresar a ese lugar íntimo, ese lugar que elegiste, una y otra vez, todas las veces que sea necesario. Y para ir finalizando con esta práctica, de a poco expandir el foco de la atención hacia la zona circundante de ese lugar que elegiste. Y progresivamente ampliar el foco hasta que abarque todo el cuerpo. Conectando con las sensaciones que sean más evidentes en este momento. Reconociendo también las más sutiles. Y poco a poco y a medida que cada uno lo vaya sintiendo, ir abriendo los ojos y permitiendo que ingrese la luz nuevamente. Bienvenidos nuevamente. Yo podría preguntar casi provocativamente si alguien estuvo todo el tiempo en ese lugar que eligió para descansar la atención. No, como que la mente es muy aturrida todo el tiempo. Entonces como que lamentablemente, inconscientemente uno está tan acelerado que pasa de un paisaje a otro. Eso sentí yo. Yo sentí que pasé del mar a un campo, de un campo a la ciudad, de la ciudad se me cruzaron un montón de paisajes. Imágenes. No puedo tener nada así estático. Gracias. En mi caso yo no viajé tanto. Bueno, será porque tengo que repetirte. Pero logré, prestando atención a la respiración esencialmente, que tiene que ser algo así continuo. Entonces vos te escapas de la mente, pero logré dar. Es un entrenamiento. Es este gesto de darse cuenta y volverlo a traer. Darse cuenta y volverlo Yo utilizo a traer. más que esto, utilizo más como volver. Vuelta con el como foco. al foco. Claro. Me voy, vuelvo. Al eje. Sí. Ahí el eje, exactamente. Y esto se entrena. Esto es lo fantástico. Los procesos atencionales. De hecho, la práctica consiste en distraerme y volver. Esa es la práctica, o sea que el distraerme no es algo que estoy haciendo mal, sino que es el material con el que vamos a trabajar. Ahora me pasa que, por ejemplo, yo cuando dijiste cierra los ojos, es como que tengo un problema de concentración muy grave. Es como que a lo mejor, yo cierro los ojos, yo estoy escuchando afuera del sonido. No logro estar bien internamente concentrada conmigo, más yo te escucho lo que estás diciendo. Y esto está bueno que lo traigas porque Sí, está muy bueno que lo traigas. responde un poco a una expectativa o un mito en relación a la meditación. Encontrar un espacio silencioso y libre de estímulos para meditar es imposible. Claro.
Y esto es algo que incorporar la práctica a la vida cotidiana implica reconocer que va a haber ruido, hay un ladrido de un perro, hay un auto que pasa, y de alguna manera esto forma parte del campo de la experiencia del momento presente. Y el objetivo no es ni borrar los pensamientos o las imágenes que aparecen, ni poner en mute todo lo que está dando vuelta alrededor, sino reconocerlos como parte de esta experiencia, de este momento. Bien. Saber que esos ruidos están ahí y estos otros estímulos también. Pero justamente es como cambiar el modo en el que yo me relaciono con eso y empezar a decir, ok, lo integro y no pasa nada. Si el perro ladra, digamos, como de repente yo puedo volver a mi eje, a mi foco y encontrar como este estado que le llaman o que se utiliza mucho en mindfulness, que es como cultivar una actitud de ecuanimidad, que es justamente esto, como por más ruido externo que haya, por más condiciones externas adversas, yo puedo permanecer ecuánime. Y acercarme a todos los fenómenos de la misma manera. Resulten agradables o desagradables. Reconocerlos es el primer paso para poder hacerles este lugar y poder predisponerme de esta manera que dice Juli. La práctica es sumamente sencilla y tiene estos 4 pasos, ¿no? Elegir dónde llevar la atención y depositarla ahí. Como elegir este foco o ancla que le llamamos, que puede ser totalmente subjetivo. Tal vez para vos te resulta mejor las fosas nasales y observar la respiración ahí, a ustedes por ahí en el pecho y de repente a mí en la panza, ¿no? Y de repente Valen, la respiración no les sirve en este momento, no le es funcional y elige el contacto de las manos con el cuerpo. Entonces esa sensación que es en lo posible, lo más neutral y estable posible, elegimos como foco para volver una y otra vez a traer la atención. Claro, elegimos un lugar, la mente se dispersa y esta es como una parte involuntaria. Nos damos cuenta y ahí es donde se produce el entrenamiento, esa es la parte fuerte del proceso. Nos damos cuenta y el 4 paso es amorosamente volvemos. Amorosamente y con amabilidad, porque es importante reconocer esto, ¿no? Lo que cultivemos en cuanto a entrenamiento tiene que ser desde este lugar de autocuidado y de reconocer que esta es la naturaleza de la mente y que podemos buscar entrenar el proceso atencional de otra forma. Siempre desde el lugar de hecho, es parte de la definición de mindfulness el prestar atención al momento presente con aceptación, amabilidad y sin juzgar. Es decir, que no solo vamos a prestar atención, sino que vamos a practicar cierta actitud al prestar atención. Y eso también es muy importante, digamos, ¿cómo prestamos atención? Desde el juicio, la exigencia, el forzar, o desde una apertura, una curiosidad, una amabilidad, una compasión para con nosotros mismos en el proceso. También practicamos mucho de eso. Y está bueno esto porque no hay manera de hacerlo mal, ¿no? Entonces, aceptar que hay veces que nos sentamos a meditar y la mente está muy agitada y el cuerpo también, y hay otras veces que nos resulta más accesible alcanzar ese estado. Hay gente que tiene la posibilidad de que pasó en mi vida de poner la mente en blanco, no sé lo que es. Bueno, eso medio también es un mito. Y no es nuestro objetivo tampoco. No es el objetivo. En realidad la práctica de mindfulness no propone llegar a ningún estado, a ningún lugar. Así, aquí, ahora, como estamos ahora, este es el lugar de llegada y el punto de partida, digamos. Y eso es muy importante también, porque no se quiere lograr nada, no se pretende lograr un estado de paz, de quietud, de calma, de relajación, todo lo contrario, simplemente como el objetivo es ser conscientes de qué está sucediendo. Y si lo que está sucediendo es algo tal vez incómodo o no tan deseado, bueno, es como aprender a darle la bienvenida a eso también, porque simplemente es lo que está sucediendo y durante toda la vida vamos a tener estas experiencias, lo agradable y lo desagradable. Entonces, si nosotros solamente vamos en búsqueda de momentos, situaciones y experiencias agradables, vamos a seguir generándonos sufrimiento y estrés. Entonces, ¿qué pasa si también abrimos a la posibilidad de relacionarnos distintos con las experiencias no tan deseadas, incómodas, dolorosas también? De repente le hacemos espacio al dolor porque es parte de la vida.
Estar con lo que sea que esté en ese momento, para uno. Poder estar allí con lo que... Me parece que lo que decía ella en cuanto a búsqueda, más que búsqueda de un fin, si uno logra esas cosas, como indirectamente viene la calma, la tranquilidad. Ahí está, bien. Indirecta, me estás spoileando el final del... Sí, exactamente. Exactamente, es paradójicamente, no es el fin, pero sucede por consecuencia. Así es, muy bien. Tenemos expertos en la sala. Y eso es fantástico, porque no, en realidad no es más que eso. Y a la vez el entrenamiento tiene sus desafíos. ¿Sí? Allá vamos a hablar un poco de los desafíos. Sí. Bueno, vamos a contar un poco en qué consiste el programa. Dale. Hay uno de los aspectos que es fundamental, es que tiene que ver con la confidencialidad. Y cuando hablamos de confidencialidad lo remarcamos en dos aspectos. Uno tiene que ver con poder generar un espacio seguro en el cual pueda desplegarse la experiencia de cada uno, y para eso es fundamental asumir el compromiso de no dialogar con personas que no están haciendo el programa respecto de lo que pasa en los encuentros. Y el segundo aspecto es un poco más fino y tiene que ver con no continuar con el diálogo respecto de lo que surge en el programa fuera de este espacio. Tenemos una tendencia, cuando escuchamos a las personas hablar de cualquier tema, a hacer referencias a la experiencia propia o a dar consejos. Entonces, a veces alguien comparte algo y a la salida lo corre a la esquina y le digo, ¿sabes que a mi primo le pasó lo mismo? Y fue con este médico que te va a ir bárbaro. Bueno, es un poco observar si tenemos esa tendencia y tratar de no hacerlo, ¿sí? De no continuar con el diálogo respecto de lo que alguien expone por fuera de este marco. Entonces, si nos sentimos seguros, es un espacio donde cada uno puede realmente expresarse y puede ser provechoso desde ese lugar para todos. Totalmente, sí. Pero se interactúan entre los integrantes. Sí, ahora cuento un poco sobre la Bueno, dinámica. No, pero sí, totalmente. Hay espacios para interactuar dentro de las clases, se dan dinámicas en donde se invitan a los participantes realmente a abrirse, porque la riqueza del programa está en trabajar desde la experiencia propia, justamente. Entonces, de repente, hay personas que hacen todo el programa y no participan o no se exponen o no... Por ahí no comparten, pero comparten. Sí participan, digamos. Uno puede tener una participación activa sin necesariamente contar algo personal. Sí, total. Y bueno, y eso también es posible, ¿no? Total. Siempre, bueno, justamente ahora, algo muy importante es que tanto las prácticas como los ejercicios y las dinámicas que se proponen clase a clase son invitaciones. Entonces, ¿qué significa esto? Que no, bajo ningún punto vamos a obligar a nadie a hacer un ejercicio, a hacer una práctica, y apelamos mucho al autorregistro de cada uno y al autocuidado. ¿Esto qué implica? Que nadie mejor que vos va a saber cómo cuidarte. Entonces, esto de registrar los límites, registrar hasta cuándo yo puedo hacer esto, cuánto de esto puedo hacer, ya sea en las prácticas, por ejemplo, hay prácticas que implican tal vez un acercamiento a situaciones o a experiencias más incómodas, como algún dolor físico, como desafiantes por ahí, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo me voy como a exponer a eso? Y solamente cada uno lo va a saber desde su cuerpo, su experiencia y su conciencia, ¿no? Y su conexión con el cuerpo. Entonces esto es muy importante, el autocuidado. Y tanto dentro de la sala, en las clases semanales o en la práctica para la casa, que ahora vamos a tocar un poco también ese tema, vamos a hablar un poco sobre la asistencia y el compromiso, que es como un ítem muy importante, sí. Que requiere el programa y el participar del programa. Los encuentros van a ser 8 encuentros, 1 por semana, y va a haber un día de jornada completa de práctica, que va a ser un sábado desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde más o menos. Entonces, lo ideal sería que puedan participar de todos los encuentros,
Por supuesto no va a ser lo mismo si participan de 6 que si participan de 8, ¿no? Y durante la semana se continúa con trabajando lo que vimos en la sesión grupal, presencial, con tareas o prácticas para la casa, ¿sí? Estas tareas pueden incluir, de hecho incluyen, meditaciones guiadas mediante audios, en diferentes posturas, y ya vamos a especificar un poco de qué se van a tratar las prácticas, que siempre vamos a hacer primero en clase y después las van a poder ustedes como seguir practicando durante la semana. Pero siempre las vamos a ver primero en clase grupal para que ustedes puedan sacarse las dudas y ver un poco de qué se trata esta práctica. Y algunos ejercicios o dinámicas que pueden ser trabajar de repente relaciones, vínculos, empezar a investigar un poco la mente, cómo funciona, patrones automáticos, el modo de percepción de la realidad, digamos. Un poco también ejercicios que apuntan a empezar como a investigarlos, ¿sí? Y bueno, algo importante que no dijimos es que mindfulness se puede practicar de 2 formas, ¿no? De manera formal y de manera informal. La práctica formal de mindfulness es lo que tenemos en la cabeza como la meditación propiamente dicha. Yo me siento, lo que acabamos de hacer fue una práctica formal. Me siento, elijo un foco, hago la práctica durante cierto tiempo y termino con mi práctica, ¿sí? Le dedico un tiempo específico a la práctica. Esa es la práctica formal. Que dentro de mindfulness, las más conocidas o las que más usamos son la práctica sentada, que es la que acabamos de hacer, de foco atencional, la meditación en movimiento, ¿sí? O movimientos conscientes, que viene del yoga, pero son movimientos muy simples y fáciles, digamos, ¿no? Como no vamos a hacer posturas complicadas de yoga, sino simplemente tal vez levantar un brazo con conciencia, o puede ser en postura de parados, en una silla, acostados. Una meditación caminando, también muy simple, y algunas meditaciones de alimentación consciente. Básicamente esas son como las principales que tiene el programa. A su vez, hay otra manera de practicar mindfulness que no es ni menos ni más importante, sino que las dos son complementarias, y que es la práctica informal, ¿sí? Que es un poco llevar las cualidades de conciencia y atención que practicamos en las meditaciones formales a todos los ámbitos de la vida, ¿sí? Entonces de repente voy a observar los árboles que hay del camino de mi casa al trabajo con conciencia, o lavarme los dientes con atención plena, o cambiarme con atención plena, o lo que sea que haga. En realidad podemos realizar con atención plena y con una actitud meditativa todas las actividades del día a día, que en realidad ese es un poco el objetivo de la meditación, ¿no? Como poder estar más presente en nuestro día a día, y porque se ha estudiado que allí está el bienestar, en la presencia. Así que bueno, esto es lo que van a tener que un poco continuar durante la semana, cada uno en su casa. Y es un compromiso, no es un compromiso exclusivo, son 40-45 minutos al día. Y esto es importante saberlo de entrada, porque el tiempo por sí solo generalmente no aparece, hay que hacérselo, ¿no? Hay que generar el espacio y las condiciones para quienes no vivimos solos, es decir, este espacio, este momento es mío, voy a hacer esto. Y realmente tomarse el trabajo, porque es un trabajo, decir, bueno, este va a ser el momento que lo voy a destinar. Realmente es muy desafiante el hacerse el tiempo. Las prácticas en la casa sí duran más o menos entre 45 y 1 hora por día. El que es un compromiso no bajo presión, sino por placer, como quieras llamarlo, ¿no? Sabiendo que... Porque una cosa, uno pedía su estructura. Yo tengo un defecto muy grande en estructura que a veces lo sufro porque soy viva dentro de un cuadrado. Entonces como que decir, bueno, lo tengo que hacer así, porque si lo hago así está mal, o yo lo estoy haciendo mal, o yo te sentís mal vos, porque sentís que no es lo que tenés que hacer. Entonces hacerlo desde el placer. No sé si desde el disfrute. Tal vez no desde el disfrute, porque ahí va a haber muchos momentos en donde vas a odiar realmente la práctica. Pones el audio abierto. Pero sí desde la firme convicción sí. de darle una oportunidad.
¿sí? De que este puede ser un camino. Este puede ser un camino. Este puede ser un camino. Y que van a aparecer resistencias, van a aparecer, pero que solamente es como, por ejemplo, no tengo ganas de hacer la práctica y son 5 minutos de que yo ya sé que de 8 a 9 hago la práctica y a las 8 puse el audio y ya está. Esa resistencia, que es la primera que aparece como, no, qué fiaca hacer la práctica, la saltamos, digamos, sorteamos esa resistencia. Y es todo un desafío, o sea, por experiencia propia, y todo el mundo lo dice, la meditación es algo muy simple, pero muy difícil a la vez. En palabras de Jon Kabat-Zinn, es algo muy difícil, porque nos cuesta la constancia, se vuelve algo muy rutinario de repente, porque es todos los días lo mismo, sentarse a prestar atención a la respiración. Es lo más simple y a la vez lo más difícil de hacer, dice Jon Kabat-Zinn, que es quien creó el programa. Así que bueno, ese es un poco el llamado a la conciencia de que si voy a inscribirme en este programa, realmente tengo ganas de darle una oportunidad y de comprometerme con la propuesta, que es justamente venir a las sesiones presenciales una vez por semana, entre 2 horas y 2 horas y media, y después hacer las prácticas en casa. Después pasa un montón de cosas, ¿no? Que no importa, como salga, sale bien, pero de entrada tiene que estar como esa motivación, ¿no? De proponérmelo, aunque sea. Y bueno, y esto es algo muy importante, lo de las prácticas en casa, es decir, que no alcanza solo con venir a clase y ya está. Eso es importante. Y a lo mejor un poquito sobre los contenidos. ¿Qué espero en una clase? ¿Qué vamos a hacer 2 horas? Eso. ¿Pero qué vamos a hacer 2 horas? ¿Qué vamos a hacer 2 horas? 2 horas y media acá. Va a haber un rato de práctica, va a haber un rato de diálogo, interacción, a veces en pequeños grupos, a veces con el grupo completo. También vamos a explorar algunas temáticas que atraviesen todo el programa, como el estrés, la percepción, el funcionamiento de la mente. Esto y poder investigar cuáles son los patrones automáticos con los que venimos funcionando durante tal vez 30, 40, 50 años, y de repente darnos cuenta de que puedo desactivarlos y que puedo encontrar otros modos de relacionarme con la experiencia, y que de repente encuentro respuestas más creativas a problemas o demandas que mi cuerpo percibía como que me sobrepasaban, digamos, ¿no? Entonces de repente empiezo como a tener un espacio de mayor creatividad y de mayor bienestar, porque encuentro que esto que me producía estrés ahora no me produce tanto estrés y mi cuerpo se puede relajar. Y ese es un poco el objetivo de empezar a investigar cómo yo mismo me genero el estrés y cómo yo mismo puedo intervenir en esa creación, como en esa reacción de en estrés. ese desenlace. Sí. Y desde esta creatividad modificar el desenlace. Y es justamente la respuesta mediada por mindfulness que va a hacer como a traernos este beneficio. Y vas a explicar, Valentina, qué íbamos a hacer en esas 2 horas. Claro, Esto mismo. Entonces, o sea, esta área, vamos a un llegar... sí, la práctica. Básicamente, No, las 2 horas tienen mucho de práctica, de meditación, estas prácticas que dijimos, meditación como recién, movimientos conscientes, hay mucho espacio para hablar sobre qué me pasa a mí con mi práctica, porque eso es muy importante también, esto de decir cómo me va, cómo me estuvo yendo en la semana con la práctica, la podía hacer, no la podía hacer, qué desafíos encontré, qué resistencias. Nos preguntemos nosotros mismos. Tal cual. Esto va a suceder en diálogos, en el grupo en general o en pequeños grupos que nos vamos a dividir también para alcanzar una mayor profundidad en el compartir y en el descubrir mi experiencia. Y también vamos a trabajar temas más teóricos, ¿sí? Para ir entendiendo también, ir conectando la práctica con la vida misma, ¿sí? Con el estrés, con el modo de funcionamiento de la mente, con los modos de percepción, con los vínculos, con la comunicación. Estrés y comunicación va a ser uno de los temas. Entonces va a haber distintos temas cada clase que vamos a ir trabajando, desde tal vez alguna exposición directa, teórica de algunas de las maestras, o bien mediante algunos ejercicios,
que pueden ser individuales o grupales. A lo largo de todo el programa los acompaña un manual que les vamos a dar al principio, un manual de práctica para el programa, y los audios que les vamos a ir pasando, no todos juntos en la primera clase, sino progresivamente a medida que vayamos avanzando en el programa. Y el día de práctica completa, ese sábado, es un día de hacer las prácticas que venimos haciendo a lo largo del programa. No hay nada nuevo, digamos, no nada novedoso, sino que lo que venimos practicando a lo largo de las primeras semanas las hacemos todas juntas, enlazadas en el transcurso de esas horas. Este día es entre la semana 6 y la semana 7. Bien, y por último, ya llegando al final, y hacemos un espacio para preguntas, hablarles un poco de los beneficios, que un poco ya estuvimos como mencionando, pero por ahí para especificarlos, toda la validación científica o estos estudios que demuestran, o también como testimonios de participantes del MBCR que reportan un montón de beneficios a nivel emocional, mental y físico, ¿sí? Como esto de tener mayor conciencia del cuerpo, entonces como esto de registrar tal vez cuándo estoy comiendo de más, cuándo tengo un dolor y cómo relacionarme con ese dolor, mayor, como siendo consciente de los mensajes que nos manda el cuerpo, ¿sí? Porque estamos muy conectados con el cuerpo desde la práctica de mindfulness. A nivel emocional, equilibrio emocional, conciencia de las emociones, regulación de las emociones, esto de decir, aceptación de las emociones, ¿no? Esto de decir, darle espacio a las emociones que me van visitando día a día. A nivel cognitivo, un montón de procesos y mejoras en la memoria, en la concentración, digamos, como se prolonga el tiempo de concentración con el que puedo estar enfocado en un tema o en una situación. Emociones positivas. Una sensación de bienestar en general y de alegría. Y contentamiento. Sí. Se dice que mindfulness es un modo de vida también, ¿no? Entonces como de repente se ven muchos cambios a nivel general, ¿no? Esto de decir, encuentro otro modo de relacionarme con mi vida. No cambia mi vida para que yo esté feliz. Cambio yo y cambio cómo observo, cómo me relaciono y cómo percibo lo que me pasa. Tengo una frase muy conocida, es como, no es lo que pasa, sino cómo me relaciono con eso que pasa. Lo que acontece. ¿Cómo? Se dice esa frase, lo que acontece, no es lo que acontece, sino cómo interpretamos lo que acontece. Eso, exactamente. Cómo interpretamos. Usted utilizó una palabra muy importante, esto de la percepción, lo vamos a trabajar durante todo el programa. Esto de decir, ¿con qué anteojos percibimos la realidad? Muy bien. Así que y un poco... eso, tener en cuenta que se van a presentar desafíos durante todo el programa y que la invitación es justamente a tomarse estos desafíos como un juego y venir y con mente de principiante, con curiosidad, como si fuera un laboratorio en donde mi experiencia va a ser como el material con el que voy a jugar y explorar, y tal vez hasta invitando al escepticismo, ¿no? A decir, yo no creo en nada, pero allá vamos, le voy a dar un voto de confianza. Explorar a ver con qué me encuentro en mi propia experiencia. Desde ese lugar. Ahora sí, hay un tiempo, si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud. De cualquier manera, a veces la información decanta y uno se acuerda después, ¿no? Quisiera preguntar esto. Es importante saber que así como vamos a estar disponibles a partir de que termine este encuentro para responder las preguntas, también vamos a estar disponibles a lo largo de todo el programa. Nos vamos a encontrar acá los días lunes, pero a lo largo de la semana el encuentro siguiente, por teléfono o por mail, vamos a estar disponibles para lo que sea que vaya surgiendo, ¿sí? No es un camino a transitar solo. El hecho de que sea grupal y de que sea coordinado por nosotras tiene que ver con poder sostenernos en el programa, ¿sí? Entonces, ¿se aparecen preguntas? Empezamos a preguntar, tengo 23 preguntas. Dale, 23. Acá estamos. Me encantan las preguntas. De todo tipo. Por empezar, se va a conseguir un mínimo de gente, o sea, el grupo, hay una idea que es lo ideal, ni tanto ni mucho, un poquito en esa cantidad de miembros. Sí, en realidad con un grupo de 7 u 8 personas. Yo creía que era más, mucho
multitudinario. No, en realidad un grupo... O sea, me parece que el mínimo es 7, 8 personas. Pensamos alrededor de unas 15, 20 tal vez. Sí, 15, 20. En Estados Unidos los programas se enseñan con grupos de hasta 100 personas. Sí. ¿No? Porque son muy masivos y porque tienen esta cuestión de lo mucho que uno hace por uno mismo en el programa, más allá de las instancias de relación con el profesor, es mucho de lo que uno hace. Se apela mucho a que el participante pueda conectar con los recursos internos que todos tenemos. Eso es algo clave también, ¿no? Como esto de decir, todos tenemos recursos internos, nada más que los desconocemos. Entonces, este es un programa para conectarte con tu recurso interno. Exactamente. Ideal es el número. 8 mínimo, 20, 22 máximo. Bien. Con lo que nos sentimos cómodos. A veces no distingo bien la diferencia entre una práctica a una técnica. Porque existen técnicas de relajación. Bien. Y también la pregunta abarca otra pregunta número 2, que sería si se conecta con la visualización. Bien, perfecto. Pero respuesta. Bien, bueno, justamente la visualización es un tipo de meditación, ¿sí? Es como se intenta, por ejemplo, imaginar, se utiliza la imaginación, que de repente en el programa hay un par de meditaciones donde utilizamos el imaginario y la visualización, pero el programa no se centra en esas prácticas, se centra más bien en la percepción de las sensaciones corporales, físicas. Lo otro sí, es como una herramienta, eso es como una herramienta, tal cual. Iríamos a un lugar donde dice viajar, visualización. Claro, vienen esas prácticas que dicen, bueno, te imaginas en un lugar luminoso, que te produce paz. Bueno, esas meditaciones tienen cierto fin, que de repente son generar estados en el cuerpo. Mindfulness justamente lo que hace es llevar conciencia a lo que ya está presente. Entonces no utilizamos esas prácticas. Entiendo, ahora entiendo. Bien. Las prácticas que vamos a utilizar son para cultivar compasión y amor bondadoso, que las vamos a ver más al final del programa, pero no es algo como central del programa. Alguna práctica con alguna visualización, pero no es lo que recorre todo el programa. No entendí. Y lo que decía yo, las técnicas, existen técnicas de relajación. Claro, eso es otra cosa. Lo mismo. Porque persiguen un objetivo, las técnicas de relajación. Sí. Es como relajar el cuerpo. Sí. Acá puede parecer la relajación como un efecto o puede que no. Puede que aparezca el sueño y puede que no, digamos. Pero no es lo que la práctica persigue. Eso hay que preguntar. Cuando entras a la relajación, hay un límite con el sueño que te puede llegar como a quedar dormido. Sí. ¿Cómo frenar eso? Justamente no invitamos a la relajación nosotros. Invitamos a la presencia y a la atención. Por eso la postura es una postura digna, donde yo me predispongo a prestar atención, no a relajarme. Igual pasa que a veces uno se queda dormido, ¿no? Porque la mente está muy acostumbrada a relacionar el estado de relajación con el sueño. Porque el momento en el que nos relajamos es el momento en el que estamos a punto de dormirnos. El objetivo es un poco entrenar la mente para que pueda estar relajada estando despiertos. Claro. Esto es un desafío. Estar despierto, estar hiperconectado y a la vez estar relajado. Porque realmente hay interactúa mucho el cuerpo con la mente. O sea, lo que hacemos con el cuerpo podemos relajar la mente, o lo que hacemos con la mente totalmente, el cuerpo. Entonces, totalmente interconectados. Exacto. Sí. Bien. Hay técnicas, por eso preguntaba un poco la técnica y la práctica, ¿no es Bien, cierto? perfecto. Existen técnicas de relajación corpórea que afectan a la mente, ¿cierto? Bien. Buenísima pregunta. No, yo en mi vida he sido muy autodidacta, he leído un poco de todo últimamente de estos temas, y hay frases que dependerá cada uno, ¿cierto? Pero en mi caso, uno que últimamente leí donde dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Realmente es cortita la frase, pero tiene una profundidad tremenda. Total. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con el sufrimiento? Exacto. Eso es una pregunta. Exacto. ¿Qué Es hacemos opcional. en cada momento de la vida cuando me encuentro con el dolor? ¿No? Y el dolor es realmente inevitable. Uno va a encontrarse con dolores de todo tipo, porque existenciales, emocionales, físicos.
Y esos dolores están ahí y uno puede buscar la manera de relacionarse, uno puede elaborar y rumiar y la idea y es que justamente nosotros en estos procesos de rumiación, claro, esto de masticar y pensar permanentemente Como sobre las eso que me vacas genera rumiantes. dolor, Claro. como las vacas rumiantes. que eso lo que hace es generar más capas y capas y capas de dolor, y ese es el sufrimiento. Sí. Lo que nosotros hacemos con mindfulness es empezar a quitar estas capas para simplemente sostener lo que es, que tal vez es Lo que mucho está menos, sucediendo en el momento. que tal vez es ¿Cómo doloroso. manejarlo? ¿Cómo manejar Y eso? ese dolor puede seguir estando En vez de allí. reprimir o tapar o mostrar una cara feliz, que todo bárbaro, que estuvieras feliz. que Exactamente. estás O elaborarlo y que aumentarlo realmente y te está pasando repensarlo. algo. El cuerpo te hace ruido con algo. Estaría relacionado con dos palabras que a veces parecen iguales, pero que no lo son, que es la resignación y la aceptación. Total, esas son dos palabras que vamos a ver también Muy durante el similares, programa. pero- Se puede trabajar mucho internamente en la aceptación sin tener una actitud pasiva de Exactamente. resignación y de entrega, ¿no? Total. Y culturalmente es un desafío para todos, ¿no? Total. Y una construcción continua. Por eso el entrenar los procesos atencionales para poder ver con claridad, ¿sí? Una de las últimas preguntas Sí. que me quedan en el número 23. ¿Qué relación tienen? Otras veces lo he hecho siempre yo, pero la parte dirigida a la parte mental o con las técnicas que ya mencioné. Pero ustedes manifiestan que de acuerdo a este programa hay como movimientos. Sí. ¿Por qué? ¿O qué razón tiene hacer un movimiento? Eso es lo que no me alcanza a entender. Son distintas formas de llevar la atención hacia un foco. Puede ser hacia el cuerpo en movimiento y ahí entra estos movimientos de yoga muy sencillos y accesibles. Y es una forma de explorar distintas maneras de practicar el mindfulness. Porque de repente a muchas personas les cuesta mucho quedarse sentados. Entonces esto puede resultar ser muy desafiante y de repente, por ejemplo, a vos te sirve mejor la meditación caminando y a vos te sirve mejor la meditación sentada. Entonces es un programa que hace mucho foco en la inclusión y en las opciones. Entonces como que todos puedan meditar, como que sea una práctica al que todos puedan acceder. Y si yo tengo mucha ansiedad, que no me puedo quedar quieto sentado en una silla por 5 minutos y me pareció un montón, de repente una práctica que te invite a sentir el peso de la planta de los pies en el suelo te resulta un poco más accesible y no tan desafiante. Incluso una vez que terminás el programa y las aprendiste a hacer a todas, en cada momento uno puede elegir, hoy estoy para este tipo de práctica. Lo importante es practicar, no importa cómo. Sí. Sí. Bien. Chicos. Ustedes, Les vamos a pedir los mails para pasarles la información sobre todo de fechas y horarios, que es lo, Sí, sobre todo el tema del horario. Sí, fundamental. hay algún lunes feriado por ahí que se va a saltear la clase, pero por lo general lunes a las 7 de la tarde, A las 7 en de este la mismo tarde. lugar, por este mismo El canal. problema es el Sí, sábado. para este Todos los lunes. lunes. de- El problema son los sábados. un solo sábado. Un solo sábado. Bueno, pero en mi trabajo lamentablemente voy a Claro. programar que Ujú. sábado puedo trabajar. De cualquier manera, Después lo hablamos internamente. Hoy ya está definida la fecha, entonces Así que lo puedes se puede pedir con tiempo. organizar. Exacto. Perfecto. Sí, sí, todo con tiempo, todo para ahí. Los días normales del 19 a 21:30 más o menos. 21:30. Salvo el primer lunes y el último, que por lo general se extiende un poco más porque es la bienvenida y la despedida, entonces Son un 3 poquito más horas. largos. Pero no es que eso. Bien. Gracias. Bueno, Gracias si por quieren la escucha. cerrar y cualquier cosa, después tenemos un tiempo para alguna cuestión más particular. Y bueno, los que estén viendo la grabación, Gracias por la escucha atenta. No, por supuesto, súper atento. muchas gracias. Gracias a Sí, ustedes. ustedes.